Pues ya escucharon a Susana, aplíquense en los seminarios para que puedan hacer acreedores a todas las participaciones y a todos los regalos que está promocionando INDAR. Les agradezco mucho la invitación a un seminario más que vamos a presentar en el 2022. En el día de hoy estoy en compañía de mi compañero Jorge Velázquez en el laboratorio de pruebas de Austromex. Vamos a hacer diferentes demostraciones de producto, empezando por los que son los básicos para trabajo en acero, ¿ok? Antes de comenzar con las actividades y la capacitación que vamos a dar el día de hoy, quiero presentarles el exhibidor. Este es un exhibidor básico que tenemos para que puedan tener ustedes en sus tiendas, en sus negocios. Este exhibidor aproximadamente está relleno con las claves más básicas que tenemos para acero. Discos de corte de 14 pulgadas, los discos de 7 pulgadas, de 4,5, algunos productos, por ejemplo, como son de diamante, ruedas. Sabemos que un exhibidor como este, pues prácticamente le está dando imagen, le está dando renta a la marca y a su negocio, ¿sale? Entonces es un producto o es un complemento muy importante para ustedes, para todo el negocio. Entonces, sin más que comentar, Jorge nos va a ayudar también ahorita a dar la presentación de los productos que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias, Juan Arturo. Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Velázquez, asesor técnico de la marca Austromex. Y vamos a iniciar con los básicos para el acero que pueden tener en su negocio o con sus distribuidores. Iniciamos sin preámbulo y les venimos presentando el disco clave 778 por un principio, que las peculiaridades o ventajas de este producto es un disco de 1 milímetro de grosor y es nuestra versión, digamos que más económica para competir contra proveedores o contra marcas de origen asiático, chinas, o para soluciones para el herrero o para diferentes tipos de marcas por detalle. Esa sería la peculiaridad de este disco. Vamos a hacer pruebas, vamos a hacer unas demostraciones. Recuerden que lo más importante de nuestros discos, de todos los discos de corte, es la garantía o la certificación que uno como proveedor les ofrece a ustedes. Recuerden que todos nuestros discos actualmente tienen la certificación de la OSA, la Organización de la Seguridad de los Abrasivos. Eso les da a ustedes la garantía de que todos los productos que estamos presentando o que les estamos ofreciendo a ustedes como clientes, número uno, son de gran seguridad y calidad. Entonces, eso es lo que avala cada uno de nuestros discos certificados con la OSA. Como ya conocen, el disco 778 es un disco económico de alta rotación, es prácticamente nuestro disco que más vamos a vender, el más fácil que va a ser para vender, ¿ok? Igual tenemos como segunda propuesta la clave 2011 o 2011. Este es un disco particularmente que está diseñado para corte de acero al carbón e inoxidable. ¿Qué quiere decir? Que no va a contaminar, por ejemplo, en el caso del inoxidable, que no lo va a contaminar. Está diseñado también para garantizar el mismo rendimiento en el corte de ambos materiales, es decir, que nos va a dar el mismo número de cortes en acero al carbón como en acero inoxidable. A diferencia, por ejemplo, de la clave 778, este disco tiene 1.6 milímetros de grosor, es más grueso, ¿sale? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la característica de que sea un disco más grueso? Le va a dar mayor rigidez a la hora del corte, le ofrece al cliente final esa opción de que el disco se va a comportar mucho más rígido. Muchas gracias, Juan Arturo. Como comenta Juan Arturo, correcto, la diferencia entre nuestra solución más económica y esta solución sería la practicidad o la versatilidad de que puedo cortar acero al carbón o acero inoxidable sin contaminar. Eso es muy importante para los usuarios. Más al tiempo de que este disco no te contiene las famosas cargas como fierro, cloruro y azufre. ¿Eso a qué quiere decir? No contamina la pieza de trabajo por oxidación o corrosión, que es una peculiaridad muy común cuando los usuarios utilizan discos que no son especializados para este tipo de material. Ahora, ¿dónde vamos a poder ofrecer, por ejemplo, este disco, el 2011? Prácticamente con todos los fabricantes de acero inoxidable, por ejemplo, los de los carritos para venta de comida, para todos los que hacen cocinas, todos los que utilizan acero inoxidable, también incluso, por ejemplo, los que hacen los barandales para las casas, para las escaleras, todos ellos pueden utilizar nuestro disco clave 2011, ¿sale? Ese es el segundo producto básico, ya llevamos dos, 778 y 2011. El tercer producto
Es la clave, la introducción de la clave 708, un disco nuevo. La versatilidad, bueno, la peculiaridad de este disco comparado con las otras soluciones que les hemos compartido es la versatilidad al tiempo de la aplicación. Con esta solución yo puedo cortar tanto PVC como acero, como cobre, como piedra, en este caso un poco de mármol, un poco de granito o hasta losetas cerámica. Ahora recuerden, es un disco multicorte. ¿Qué quiere decir? Para corte de diferente gama de productos o de materiales, ¿sale? Sin embargo, recuerden que el rendimiento no es el mismo en el corte de cada uno de los materiales. No hay que perder de vista eso. Todo depende del tipo de material que estamos cortando. No es lo mismo cortar una lámina de acero inoxidable a cortar a lo mejor una pieza de mármol. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, las características del producto que estamos cortando, porque de eso también va a depender el desempeño de cada uno de nuestros discos, ¿ok? La característica también fácil o importante de este disco viene en presentación de 10 piezas. Como ya les he mencionado en otras transmisiones, la venta de este producto viene en una lata especial de 10 piezas. Esa presentación es muy buena para que ustedes la tengan dentro de su negocio. El mostrador prácticamente se vende por la característica del empaque, ¿sale? Entonces, ese también sigue siendo una ventaja. Para darles ahorita una demostración de nuestro disco, vamos a hacer un par de cortes en diferentes materiales. Vamos a empezar con acero al carbón, tenemos también un tubo de cobre y un tubo de PVC. Entonces, vamos a hacer una demostración para que estén atentos. La peculiaridad de cómo es que vendemos este tipo de productos es por la versatilidad, recuerden. Este disco es muy versátil. Si tienen usuarios pequeños o usuarios caseros, esta sería la solución perfecta para ese tipo de usuarios, los cuales requieren un corte en diferente tipo de materiales sin cambiar o sin gastar en diferente tipo de discos. Así es. Por ejemplo, eso muy importante lo que mencionó Jorge. Voy yo a la ferretería, estoy en el mostrador y pido un disco de corte. ¿Cuál me van a ofrecer ustedes? A lo mejor yo inexperto o yo que voy a hacer algo en el hogar, en la casa, simplemente voy por un disco de corte. No conozco claves, no conozco marcas, pero si me preguntan ustedes qué voy a hacer, pues ¿sabes qué? Lo voy a ocupar en mi casa porque necesito hacer un corte de una pieza de cobre, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, más tarde a lo mejor voy a hacer un corte en una pared, por ejemplo, ¿no? Un ladrillo. Entonces, ¿cómo lo van a vender ustedes? Mira, te ofrezco este es nuestro disco matador prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a cortar este material, este. Entonces, al menos 5 productos diferentes nos va a ayudar a cortar. Esa sería la ventaja o el argumento de ventas que ustedes le pueden regalar al cliente, ¿sale? Entonces, si procedemos, recuerden, equipo de seguridad, lo más importante, cada que vamos a hacer alguna actividad, ya sea de corte, de desbaste, etcétera, equipo de seguridad, lo más importante, ¿sale? Pues basta de bla, bla, bla y vamos a cortar, ¿no? Dale. Entonces, ya tenemos un disquito montado. Nos van a ayudar a cancelar un poquito el ruido, o sea, no nos perdemos. Y nos escuchamos en un momento. Vamos a cortar un cachito de acero al carbono. Vamos a cortar un cachito de PVC. Y por último, vamos a cortar un cacho de cobre. Todo esto sin cambiar el disco. Vamos a ver si lo corto. Lo esperamos. Listo, muchas gracias. Como se dieron cuenta, el corte es muy rápido, muy sencillo. Además que utilizamos una máquina con batería. No se requiere mucha potencia con respecto a la máquina. Por lo tanto, cualquier usuario que tenga una mini anihiladora de cualquier tipo puede utilizar este tipo de productos. Es muy importante que lo enfaticen. Entonces, como vieron, el mismo producto, en la misma aplicación, en el mismo proceso que es el corte,
pero en aplicación de diferentes materiales, 3 materiales distintos que ahorita podemos cortar. Por último, una de las claves importantes que estamos introduciendo recientemente es un disco de alto rendimiento de la familia Tyrolit, de la marca Tyrolit. Recuerden, la sociedad que tenemos actualmente con Tyrolit nos permite traer productos también con su marca, ¿sale? Entonces, este disco es un disco de alto rendimiento. La característica especial es de que tiene resinas especiales, lo cual le ofrece un performance mucho más alto. Quiere decir que nos va a dar mayor número de cortes por disco. ¿Cómo vamos a evaluar el rendimiento de uno de nuestros discos? Siempre va a ser cuántos cortes me va a ofrecer cada uno de los discos. No es lo mismo que a lo mejor un disco económico o barato que vemos con la etiqueta publicada que es de bajo precio, que simplemente nos dé 2 cortes, a lo mejor a un disco de este tipo de alto performance que nos puede ofrecer 30 cortes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la clave es la 4262. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es un disco de alto rendimiento. ¿Quiénes lo van a ocupar principalmente? A diferencia, por ejemplo, de los otros que vimos, que son más como para el ramo doméstico. Lo va a ocupar mucho más el industrial. El industrial, por ejemplo, todo el tema de fabricación, ¿no? Los fabricantes de alto volumen. Los fabricantes de alto volumen, ¿qué es lo que quieren? Estar gastando o estar cambiando menos los discos. Quieren un producto que les ofrezca mayor rendimiento. Entonces, ese es el tipo de usuarios o de clientes a los cuales vamos a poder ofrecer este tipo de productos. Correcto, Juan Arturo. La solución, como lo comenta Juan Arturo, es para usuarios que requieran altos volúmenes de cortes. Por ejemplo, en estos tiempos que llevamos de plática ya les mostramos la solución tanto económica como la solución de performance. Nosotros nos adaptamos a la solución de los clientes. Ustedes nos van a avisar de qué tipo de proveedor o qué tipo de usuario es, y nosotros les podemos dar una solución abocada al desempeño que ellos quieren. Así es. Recuerden, por ejemplo, el tema de las nuevas familias que tenemos de nuestros discos de corte. La de alto rendimiento, que es la línea Imperial, la línea Magma, la industrial, la general, que es la línea Creator, y las 2 económicas, que es la EasyCool, y la línea roja, que es la línea Hum. Ya actualmente ustedes creo que son los productos que más han conocido en el mercado. Entonces, ahorita ya presentamos discos de corte de 4,5 y 1 milímetro de grosor, ¿sale? Bueno, a excepción del 2011 que tiene 1.6 milímetros. Todos los demás tienen 1 milímetro. Importante también destacar sobre el último disco que comentamos, 4262. Tiene una cara rugosa, le llamamos cara rugosa cuando la etiqueta es pequeña, ¿sale? ¿A qué nos ayuda la cara rugosa? Principalmente en el corte, ayuda a desahogar de las rebabas del material que estamos cortando. Entonces, es un corte mucho más rápido y más limpio. ¿Okay? Es una ventaja muy característica de este tipo de discos con cara rugosa, como comenta tú. Bueno, sin más preámbulos, creo que acabamos. En discos de corte, vamos bien, ¿no? Y seguimos con las soluciones para el acero. En este caso, iniciamos con el desbaste. Así es, vamos a pasar al tema del desbaste. Recuerden, ¿cuál es el disco de desbaste más común que conocemos? El disco que ustedes le conocen como disco de piedra o disco de pasta, ¿sale? Tipo 27, los discos que son rígidos. 4,5, 7 pulgadas, 9 pulgadas, ¿sale? Características de los discos de desbaste, a diferencia, por ejemplo, del disco de corte. El disco de corte, entre más delgado, me va a ayudar a un corte más fácil. El disco de desbaste son discos gruesos, discos pesados, discos en los cuales van a soportar la carga del desbaste, ¿ok? Entonces, eso en cuestión de discos de desbaste. Vamos a cambiar ahorita a un disco laminado. Un disco laminado, ¿qué nos ofrece? Número 1, desbaste, ¿sale? Igual que un producto de este tipo, nos va a ofrecer desbaste. Y número 2, que también sigue siendo importante, acabado. El acabado de los discos de laminados es mucho mejor, nos garantiza un mejor acabado, un acabado superficial mucho más pulido, que le llaman muchas veces, ¿no? A diferencia de un disco de desbaste que muchas veces se llega a quedar clavado el disco en el área que estamos desbastando, el disco laminado no, nos genera mejor acabado. Los discos laminados se pueden fabricar de grado 40, 60 y 80 como los más comunes, pero tenemos actualmente discos laminados con respaldo plástico que fabricamos en grano 120, 180 y 320, ¿no? Hasta 320. Hasta 320. O digamos que podemos hacer la solución dependiendo de las necesidades de sus usuarios. Por ejemplo, nosotros también hacemos fabricaciones especiales con respecto a este tipo de discos. Nos adaptamos a el tipo de material o a la aplicación de sus usuarios. Esa es la consideración correcta. Y como comenta Juan Arturo, esta es una solución
para los usuarios que requieren buen poder de remoción con excelente acabado. Por ejemplo, fabricantes de mobiliario para acero inoxidable, volvemos al ejemplo pasado que comenta Juan Arturo, también fabricantes de todo tipo de mobiliario, etcétera, etcétera, para personas que trabajen tanto acero al carbón como acero inoxidable, porque este disco no contamina, correcto, como un disco de desbaste. Esa sería otra de las ventajas sustanciales de este tipo de discos. Ahora, los discos que presentamos actualmente ahorita con ustedes o que tenemos dados de alta con Indar también son los discos de la línea HUM. La línea HUM de estos discos laminados está fabricado con un respaldo de plástico ABS. El respaldo de plástico, ya les he comentado muchas veces, ¿a qué nos ayuda? Número uno, no contamina. A diferencia, por ejemplo, del respaldo de fibra de vidrio, por ejemplo, como este, llega a generar contaminación porque es una fibra de vidrio. Este no, este es libre de ese tipo de contaminantes. Entonces, por ejemplo, para todo el tipo de fabricación de productos que van para la industria alimenticia o farmacéutica, es muy importante los respaldos plásticos, ¿sale? Ventaja número dos, es más flexible al utilizar sobre la pieza de trabajo, es decir, que se va a moldar mejor, no va a vibrar tanto, no va a generar esa vibración en las muñecas o en las manos, y el acabado que nos va a dejar va a ser mucho mejor, va a dejar más limpio, más pulido. Y tres, que es lo más importante, que vamos a tratar de hacer una actividad más adelante, que va a ser que el disco es recortable. Ya les he hablado muchas veces anteriores sobre el recorte o el desgaste de los respaldos plásticos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer una demostración para que vean a qué nos referimos con el recorte del respaldo plástico, ¿sale? Entonces, ahorita Jorge nos va a ayudar a una demostración sobre producto de desbaste. Otra ventaja competitiva con respecto a los discos tradicionales que existen en el mercado, los de fibra de vidrio, también ustedes los conocen, es que la fibra de vidrio es tóxica en algún punto. Toda esa fibra de vidrio es volátil y además es muy abrasiva con respecto a la piel o hasta los pulmones, en algunos casos hasta cancerígena. Entonces es otra de las ventajas competitivas de este tipo de productos para que lo tengan también en cuenta. Entonces iniciamos con la aplicación. Recuerden el equipo de seguridad. Equipos de seguridad. Muchas gracias, seguimos aquí. Se nos olvidó mencionar la pieza de trabajo. Tenemos una placa de acero con un cordón, bueno, con varios cordones de soldadura que yo creo que soldaste tú, porque es un cordón bastante grueso. Entonces, la actividad que hicimos ahorita fue el desbaste, ¿sale? Desbastamos o removimos la soldadura, el cordón de la soldadura. Si me ayudas, igual vamos a revisar lo del tema del recorte mientras yo te ayudo con el cambio para el... Sí, por favor. Estamos utilizando una máquina de batería, o sea, para todas estas actividades. Todos los productos que estamos ocupando son los básicos para acero al carbón. No necesitamos una maquinaria especializada, muy potente. Eso es un punto muy importante. Entonces ya tenemos aquí una maquinita preparada. Tenemos un disco de las mismas características y un recortador que tenemos de línea que Juan Arturo les puede hacer igual el favor después de comentarle qué clave y las características. Por efectos de tiempo no lo voy a mencionar, pero con mucho gusto después de la capacitación Juan Arturo les puede aclarar las dudas con respecto a este tipo de accesorio. ¿Vale? Entonces, actividad de recorte, ¿sale? ¿Sale? ¿Qué es lo que se hace en el recorte? Prácticamente es desgastar el respaldo.
¿Sale? Ahorita, por efectos ilustrativos, tenemos nuestro recortador, pero lo que hace el recortador es prácticamente ir desgastando poco a poco el respaldo que tenemos. Digo, ahorita a lo mejor es un disco nuevo que tiene mucha lija, por eso no vemos esa característica, no vemos esa ventaja como tal, ¿no? Pero esta aplicación del recorte se puede realizar cada que se va desgastando la lija. ¿Cuántos usuarios hemos conocido o ustedes en su experiencia han visto de que tiran los discos laminados con mucha lija? O sea, están tirando, digamos, que parte de sus activos a la basura. Con ese tipo de soluciones, y su recomendación claramente, van a utilizar mucho más los discos laminados y van a ahorrar dinero. Esa sería la ventaja competitiva. Así es. Entonces, recuerden, ¿hasta dónde puedo recortar yo el disco, Jorge? Pues casi hasta el final de su vida útil, que tenga unos 3-4 milímetros de adhesión o de respaldo, y básicamente me puedo acabar por completo el disco laminado. Así es, a diferencia, por ejemplo, de los otros discos, del disco tradicional de laminado, lo podemos ir desgastando hasta prácticamente llegar al centro o a donde me permita trabajar la esmeriladora, porque eso es siempre importante. Recuerden, ninguna esmeriladora hay que trabajarla sin guardas. Entonces, hasta donde me permita la guarda seguir trabajando sobre la pieza que estoy desgastando en este caso, ahí va a ser cuando ya se acaba la vida útil de nuestro disco, ¿ok? ¿Qué tan sencillo o complicado fue hacer esta actividad? Como lo vieron, solamente necesito un recortador o un filo cortante y con eso. No necesito algún tipo de experiencia adicional, no necesito algún tipo de capacitación adicional para hacer este tipo de actividades. Es muy sencilla, práctica, es ecológica con respecto a la anterior solución de discos de fibra laminados, y pues nada más es de que sus clientes lo empiecen a conocer, lo empiecen a utilizar y empiecen a ahorrar. Ese es el punto. Correcto. Entonces, bien, ahí llevamos disco laminado ahorita como presentación de producto de desbaste. Una evolución de los discos que tenemos actualmente dentro de nuestra gama de productos para el desbaste es que le llamamos fibrodisco, ¿sale? Este es un fibrodisco con un respaldo plástico integrado. A toda esa fusión del disco, de la lija con el respaldo plástico le llamamos fibrodisco turbojet, ¿sale? Quiere decir que ya trae el respaldo integrado. Características del respaldo. Características del respaldo recortable. Seguimos con lo del respaldo recortable. Sus usuarios van a ocupar por completo la solución que ustedes están vendiendo y ofreciendo. No es de que yo ocupe nada más el perímetro. ¿Cuántas veces, cuántos usuarios hemos visitado, ustedes han visitado, que ocupan nada más el perímetro de los discos y vamos a la basura? Ustedes van a vender esta solución integral y completa para que se acabe el usuario todo el diámetro del disco, absolutamente, o, como dice Juan Arturo, hasta donde su operación lo permite. Esa es la ventaja competitiva de este tipo de productos. Ahora también, característica, nuestro disco turbojet de respaldo plástico trae rosca integrada, es decir, que es de fácil montaje. Ya no necesito usar contrato del canto. Entonces yo meto el disco, le doy torque, lo monto sobre la máquina y ahí quedó. Entonces, rosca integrada. Y el diseño del respaldo, ya habíamos hablado anteriormente de este tipo de diseños de los respaldos. Este tipo de diseño le permite al disco hacer un desbaste frío. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calentar la pieza lo menos posible. No se va a calentar o no vamos a generar esa marca de calor sobre la pieza que estamos trabajando. Entonces, por eso el diseño del respaldo plástico. Ahora, bueno, es un tema del respaldo. Ahora, sobre la lija. ¿Qué característica tiene particularmente esta lija? Por ejemplo, este disco es la clave 1990. ¿Qué tiene de característica especial? Bueno, la clave 1990 es una lija que nosotros conocemos como Actilox. Grano abrasivo cerámico modificado, ideal para metal, acero inoxidable o diferentes tipos de aleaciones. Correcto. Para usuarios muy quisquillosos, como dice Juan Arturo, donde no quieran calentar o templar sus productos con respecto al calentamiento que genera una solución abrasiva. Esa sería la peculiaridad de este tipo de productos. Remoción rápida, fría, mucho menos tiempo de proceso, que sería una ventaja competitiva contra las demás marcas. Correcto. Esa sería la ventaja competitiva, o cómo es que nosotros podemos vender este tipo de soluciones. Tenga muy claro eso.
Ahora, los que se van a llevar, por ejemplo, al final de la transmisión, los que se llevan los kits, se van a llevar de regalo este tipo de discos para que los conozcan, ahora que los tengan, o igual, de todas maneras, Indar lo tiene de línea, entonces lo pueden solicitar con ellos. Ahora que los tengan, que los conozcan, se van a dar cuenta que el arreglo del grano abrasivo es una pirámide o una punta que siempre está afilándose, ¿no? Que siempre está apuntando hacia el área de trabajo que vamos a desbastar. Entonces, por eso son discos con alta tecnología para desbastes de gran volumen. Es decir, que este disco nos va a ofrecer un desbaste más rápido, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la demostración para que vamos a remover exactamente lo mismo, un poquito de cordón de soldadura, de acero al carbón. Chequen la cantidad de chispa, eso es muy importante. Ya vieron el primer ejemplo, el disco laminado. Chequen la cantidad de chispa y... ¿Qué es la cantidad de material removido? Exactamente. Estos discos, como se los dijimos, son muy productivos. Remueven, la peculiaridad de estos es que remueven mucho en poca cantidad de tiempo. ¿Sale? Entonces, nos escuchamos en un momento. Ya nos escuchamos, ya lo pensamos. Para todos los que nos han estado siguiendo en todas las transmisiones anteriores, ya hicimos la demostración también de este producto. Importante, recuerden, cuando necesito alta remoción de material, nuestra clave 1990 disco Turbojet Actirox es la solución. Exacto. Bueno, no sé si lograron ver el tiempo. Removí exactamente la misma cantidad de material en mucho menos tiempo. Esa es la ventaja competitiva que aquí Juan Arturo nos comentaba, que para usuarios que requieran altos volúmenes de producción, eso es muy importante. Usuarios que requieran soluciones de productividad. Ese es el alcance de este tipo de productos, ténganlo claro. Ahora, por ejemplo, se han de preguntar, oye, entonces, ¿cuándo voy a usar un disco laminado y cuándo un fibrodisco, no? Un fibrodisco cuando necesito una cantidad de desbaste mayor. Incluso, por ejemplo, nuestro disco Turbojet es grano 36, quiere decir que es un grano grueso para gran remoción. Nuestros discos laminados, si recuerdan, ya lo mencionamos, es grano 40, 60 y 80. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un otro? Fibrodisco para alta remoción de material, disco laminado para mejores acabados, para un acabado más limpio, digamos así, más pulido. Exacto, es una solución, digamos, que muchas veces hasta para presentación. Muchos de nuestros usuarios solo utilizan un grano 36 y ya pintan la pieza de trabajo. Ustedes, en su experiencia y ya sabiendo la gama tan versátil de granos abrasivos que tenemos disponibles para ustedes, es la solución que ustedes van a poder recomendar. Como dice Juan Arturo, grano más fino, mejor acabado, un poquito menos de remoción, pero ustedes evalúen esa característica. Ahora, por ejemplo, nuestros discos de desbaste tradicionales traen grano 24, pues son granos gruesos, es decir, entonces un disco de este tipo, fibrodisco, pues puede ir más competitivo contra un disco de desbaste en cuestión de remoción de material. Correcto. ¿Algo más que bueno, pues por parte de los fibrodiscos con respecto a los discos laminados, creo que sería parte de todo. Ya conocen las diferencias entre uno y otro. Digamos que el alcance de cada producto, que es lo más importante que nosotros estamos enfatizando, y pues vamos a darle al acabado. Tenemos varias soluciones, incluyendo soluciones para el metal con respecto a acabado. Así es, entonces vimos corte y allá también vimos desbaste. ¿Qué proceso sigue? Acabado, como dice Jorge, ¿no? Para el proceso de acabado, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser limpieza. Y presenté estos productos en una de nuestras presentaciones anteriores les mostré este tipo de productos. Es un producto que le conocemos como producto de superlimpieza o discos de superlimpieza. En este caso, disco de superlimpieza y en este caso, rueda de superlimpieza. Es una fibra de nylon con resina y grano abrasivo y lo que nos va a permitir a la hora de la aplicación limpiar o remover el contaminante de nuestra pieza. ¿Qué tipo de contaminantes puede haber? Pintura, óxido, un poquito de suciedad, puede ser un poquito de corrosión,
sea, todo lo que esté contaminando o ensuciando nuestra superficie se puede limpiar. Así es. Ventaja competitiva contra los discos de desbaste convencionales, como el 560, como el 2007, o como los discos laminados 2216 que ahorita la estamos presentando, es que es poco invasivo en la superficie de trabajo. ¿Qué quiero dar a decir? Que no voy a remover tanto el material base. ¿De qué me ayuda? Por ejemplo, quiero limpiar una lámina de 1 milímetro de grosor, ¿correcto? ¿Cuál sería la solución que aplicaríamos? Pues no creo que sería un disco que me remueva grandes cantidades de metal. Ni laminado, porque en una de esas... Vámonos, lámina. La solución ideal sería este tipo de productos para que lo tengan muy claro. Productos de superlimpieza los conocen también como cocadas en diferentes tipos. Así es, sí, a veces lo conocen, digo, el color siempre cambia, pero creo que en el mercado comúnmente lo conocen como cocadas, ¿no? Entonces, tenemos la presentación en ruedas de 4 y 6 pulgadas y en disco de 4,5 y de 7 pulgadas. Muy buenos para la preparación de superficies. ¿A qué me refiero con preparación de superficies, Juan Arturo? Me refiero a superficies que voy a repintar, por ejemplo, correcto, que tengan suciedad o que quiero cambiarle el color de pintura, por ejemplo, a una pared o a una lámina. Puedo con este producto dejar, digamos, que limpia totalmente la lámina para preparación de superficie. Pues sin más preámbulo, vamos a hacer una demostración para ver qué tal funciona. Seguimos ocupando la misma máquina, soluciones básicas para trabajo de metal. No estamos utilizando ninguna máquina de alta potencia o ninguna máquina diferente o especial. Nosotros nos escuchamos en unos momentos. Ya está muy bueno. En este caso, ahorita vamos a mostrarles la placa para que vean cómo ha quedado la placa después de los trabajos que hemos estado haciendo. Disco de superlimpieza, el fibrodisco Actilox, que habíamos comentado en segundo lugar, y en principio el disco laminado clave 2217, que era los 60. Así es. Entonces, diferentes productos. Ahora también para limpieza, muchas veces tenemos dudas sobre los tipos de cepillos o cardas de alambre, ¿sale? Tenemos diferentes presentaciones. Tenemos presentación para el esmeril de banco, para la miniesmeriladora, tenemos para el esmeril de 7 pulgadas, tenemos para mototool también, o sea, es decir, cepillos con vástago. Importante también la presentación del tipo de carda que trae. Tenemos de alambre ondulado. El alambre ondulado nos deja un acabado superficial más terso, sin tanto poder de ataque, ¿sale? De limpieza en este caso. Y tenemos este tipo que es alambre trenzado. El alambre trenzado finalmente que nos va a ayudar a hacer una remoción mucho más agresiva. Es donde necesitamos de alguna forma que le demos más caché. Más poder de remoción, pero no olviden que son productos de remoción controlada. ¿A qué me refiero? Como les comentaba con respecto a los productos pasados, a los discos de superlimpieza, y más en estos cepillos de alambre. Los cepillos de alambre no remueven por la superficie. ¿Qué me quiere dar a decir? Que por más que yo tenga contacto con la pieza de trabajo, nunca me voy a llevar el material base. Exacto. Solo son para limpieza. Importante eso, limpieza, porque muchas veces no sabemos, oye, me están pidiendo cepillos de alambre o cardas de alambre, pero no sé el tipo de aplicación. Ok, la aplicación va a ser para limpieza. Lo único que necesitamos ahí es qué tipo de producto, qué presentación de producto vamos a ofrecer. Tipo rueda, tipo copa, tipo con vástago, para esmeril de banco, alambre trenzado o alambre ondulado. Eso siempre es importante. ¿Dónde lo utilizan más? Principalmente esto lo vamos a ver más a lo mejor en la industria petrolera. La industria petrolera utiliza muchísimo ese tipo de cepillos para la limpieza de los cordones en los gasoductos, por ejemplo, ¿no? También Arturo, lo ocupan mucho para una solución para la limpieza de cuerdas de tubería para la industria petrolera, cualquier tipo de industria. También puede ser alimenticia, ahí que en Jalisco hay muchas industrias alimenticias. También
Para el exceso de alimento en las cuerdas de los ductos muy grandes se utiliza este tipo de soluciones. Para limpieza. Exactamente, es muy buen aliado para ese tipo de industrias. Para que no tengan... Así es, por ejemplo, la industria tequilera utiliza mucho en los tanques, cuando están haciendo el mantenimiento, limpieza de los tanques, un producto de limpieza para todas las áreas donde hay unión entre las placas de los tanques. Entonces utilizan este tipo de cepillos. Probablemente la presentación cambie, pero utilizan cepillos de alambre. ¿Okay? Incluso, por ejemplo, de forma más local, algún herrero que esté trabajando en taller siempre va a tener su esmeril de banco, probablemente con su cepillo montado. ¿Por qué? Porque necesita limpieza de algún producto. Ya saben que siempre a lo mejor la corrosión del ambiente o el óxido le empieza a dañar la presentación de sus materiales, ¿no? Entonces, la idea es darle esa limpieza. Otro comercial, si ustedes tienen usuarios o prospectos con respecto a este tipo de productos, podemos traer cepillos especiales para ese tipo de soluciones o necesidades particulares para sus usuarios también. Chéquelo con Juan Arturo. Cepillos de nylon con abrasivo, cepillos para la industria automotriz también para limpieza de cabezales. O sea, tenemos una solución infinita. Cepillos manuales que le llaman, por ejemplo, para los, ¿cómo se llaman? Los larguitos de limpieza manual. Sí, digamos, para los pistones. Los pistones, correcto. Para las cámaras de los pistones también es una solución muy... Para limpieza de interiores, en este para caso. limpieza de interiores, metálicos también, no metálicos. Tenemos una solución infinita con respecto a este tipo de productos, pero digamos que el básico y el ABC con respecto a este tipo de productos es este tipo de cepillos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a probar. Voy a limpiar este cordoncito de acero al carbón igualmente. Recuerden, nuestro equipo de seguridad para este tipo de productos también es, bueno, para todos es muy importante. Entonces, nos escuchamos un ratito más. ¿Cuánto falta? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estamos bien de tiempo? Claro, entonces como comentamos, la cuestión aquí es limpieza, ¿sale? En este caso fue una limpieza agresiva por el tipo de producto que estamos utilizando también. En este caso, pues igual hicimos la limpieza del cordón. Quitamos ahí lo que es el carboncillo que queda de la soldadura y el exceso que trae ahí de óxido nuestra placa, ¿sale? Igual, ideal para, digamos que procesos con electrodo revestido, y para procesos con soldadura MIG, con microalambre. Sería ideal para ese tipo de procesos. Y son los usuarios más potenciales para este tipo de soluciones. Por ejemplo, ustedes llegan con este tipo de usuarios, oye, yo tengo el proceso de electrodo revestido, la solución, este tipo de productos. Bien, entonces aquí vamos a terminar nuestra presentación. Vimos corte, desbaste y acabado, ¿ok? En acabado, pues prácticamente nos basamos en cuestión de limpieza. Esto es una gama diferente a lo mejor de productos de los que siempre hemos presentado, porque finalmente también queremos que ustedes entiendan o que vean que Austromex tiene un catálogo mucho más amplio de productos que a lo mejor siempre presentamos, ¿no? Entonces, la idea es de que también se puedan, o que tengan ese respaldo por parte de nosotros, que tengan esa seguridad de que con nosotros como proveedores van a tener esa garantía del tipo de productos que vamos a ofrecer. Importante, nos adaptamos a sus soluciones o a las soluciones de sus clientes. Así es, correcto. Entonces, sin más, Susana, no sé si hay algún tipo de duda, si hay algunas preguntas sobre lo que presentamos ahorita. Sí, de hecho, hay bastantes preguntas. Adelante. Okay, bueno, vamos a comenzar entonces con este disco multicorte. ¿Qué clave tiene? Es la clave 708, Susana. Okay. 708 para corte, por ejemplo, de acero a carbón, inoxidable, aluminio, piedra, metal, PVC, cobre, etc. Muy versátil este disco. Ok. Nos pregunta también Maru Arévalo, pero no sé a qué se refiere. ¿Cuál es el modelo del disco?
Me imagino que preguntó en lo que ustedes estaban explicando alguno. Bueno, vimos Es que vimos varios Sí. modelos, no sé. vimos 708, 778, 4262, disco de corto desbaste, no sé si Maru... No sé, a lo mejor preguntaba por eso, porque creo que no dimos las claves. Por ejemplo, del disco, o el tipo disco de super limpieza es la clave 598 y la rueda es la 694 de 6 pulgadas. Ujú. Eso no dimos clave, a lo mejor fue eso. O del cepillo, el cepillo es la clave 2885. Ujú. De igual ahorita a ver si ahorita en los comentarios nos Sí, vuelve sí, a nos reiterar. Muchas gracias, que Maru nos avise. Ok. Con mucho gusto. Sí, entonces la siguiente pregunta, ¿de qué material está fabricado el corte multilateral y el código 708 que es de acero? ¿Son diferentes materiales? Ok. O sea, por ejemplo, ¿por qué la clave 708 corta diferentes materiales y no? Yo quiero suponer que es eso. Ok, el diseño de este disco, la clave 708 es una combinación de dos tipos de granos. Es óxido de aluminio y carburo de silicio. Precisamente por eso nos permite cortar diferentes materiales. A diferencia de los otros discos que tenemos, siempre son, o la mayoría son de óxido de aluminio. Que igual una peculiaridad muy importante de este disco es la liga abrasiva. La liga es la que mantiene a los granitos abrasivos unidos y es la que particularmente me da la versatilidad en el corte. Son ligas muy suavecitas y muy nobles que son muy flexibles y se adaptan a la solución o al corte que el usuario requiera. Esa es la peculiaridad de este tipo de productos. ¿Algo más? Sí, nos dice María de Luz Martínez, ¿qué disco se podría utilizar para las piedras de molino? Ok. Para piedras de molino, muy importante, la mayoría de los talleres donde están trabajando ese tipo de piedras utilizan discos de diamante. Ya ahí depende mucho el diámetro. Puede ser un disco de 4,5 o puede ser un disco de 5 pulgadas, pero finalmente como se está trabajando una piedra y es una piedra abrasiva, lo recomendable es un disco de diamante. Que son diferentes diámetros. Tenemos soluciones a partir de 4 pulgadas hasta 1 metro de diámetro. Todo nos adaptamos, como queremos repetir, a la necesidad de sus usuarios o de sus prospectos. Ok. Nos dice Madel Carmel Berumen, dice, ¿qué disco se puede recomendar para el corte de mármol? Igual, para corte de mármol, los discos de diamante. Tenemos una línea particular que es para corte de mármol. Son los discos de color azul. Podemos dar alguna recomendación, por ejemplo, de disco, dependiendo del diámetro que nos diga ella, para poderle dar con seguridad la clave, en este caso, ¿no? Ok. Igual ahorita a lo mejor en los comentarios a ver si nos da la recomendación. Nos dice Héctor Ulises, ¿qué quiere decir HUM? Son como siglas. HUM. Bueno, HUM son siglas que Ujú. sacamos aquí en el grupo, que significa hágalo usted mismo. Finalmente todos lo conocemos como HUM, ¿no? O el disco HUM, pero sí, son las siglas de hágalo usted mismo. Quiere decir que es una línea de uso doméstico. Ah, muy bien. Ok, entonces Nosotros les ofrecemos a ustedes. Ah, mira qué interesante. Yo no me hubiera dado Bueno, cuenta. te conocen también como la línea roja. Toda la línea HUM son color rojo, ¿sale? El disco de 14 pulgadas, el 733, es la línea HUM. Conocido igual como disco color rojo, ¿no? Entonces, todos los discos con esa característica van a ser color rojo. Ok. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente. ¿Cuál es la caducidad de los discos en general? Igual es un tema un poquito complicado porque tenemos dos tipos de resina, porque ya no sería meternos un poquito en la fabricación de los discos, pero para discos de corto desbaste, que serían los que estamos ocupando, es de 3 años. Esa sería, digamos, no la fecha de caducidad, me gustaría mencionarlo como consumo preferente. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar? Finalmente, nuestros productos en realidad no caducan, ¿sale? No, los productos como tal no tienen caducidad. Lo único que pasa es de que puede haber variaciones en los rendimientos de los discos. Es decir, si uno como proveedor te está garantizando cierto rendimiento, por ejemplo, de un disco,
probablemente todos nuestros discos en el aro metálico viene ahí marcada la fecha de caducidad o el año de caducidad en este caso, o de uso preferente, ¿no? Finalmente, después de ese tiempo marcado en el disco, normalmente todos los discos tienden a tener variaciones de rendimiento, ¿no? No quiere decir que se van a romper, ni que ya no van a servir, o que se van a echar a perder, ¿no? No tienen como tal caducidad. Es consumo preferente. Ok, bueno, nos comenta Susana López, me toca ya. ¿Cuál es el disco de corte para metal económico? Porque los más económicos son como para acero inox. Ok, nuestra solución más económica, si les presentamos que es la clave 778. Disco versátil que yo puedo cortar tanto acero al carbón como acero inoxidable. Lo de la contaminación es un poquito aparte, pero nuestra solución, digamos que de entrada para ese tipo de usuarios que requieren bajo precio o volúmenes importantes o que les importa mucho el precio por unidad, esta es nuestra solución. Correcto. Ok. Ella misma nos pregunta, ¿el de nylon servirá para limpiar madera? Los cepillos de nylon, quiero suponer, ¿no? Sí, los cepillos de nylon también muy utilizados estos también para limpiar madera. Por ejemplo, si yo quiero quitar la pintura de una superficie muy grande de madera, esta es una solución muy buena. Sí, también tenemos tipos cepillos también, que son con cargas de nylon, que también son para limpieza. Por ejemplo, si necesito quitar las astillas probablemente de un proceso tipo CNC, que estamos pasando una pieza de madera, con ese tipo de productos le ayudamos a limpiar, a tener un acabado superficial liso. Sí, pero la pregunta de que se puede limpiar madera con cepillos de nylon, se puede. Ok. Nos dice Fernando Javier Sandoval, ¿pueden hacer un resumen de clave y uso de cada disco que usaron en el video? Claro. Entonces, vamos a tratar de hacerlo muy rápido, ¿sale? Entonces, pasamos por la clave 778, que es el disco económico por nuestra parte. Después, la clave multipropósito, la 708. Después, el disco laminado PUM, clave 2216, grano 40. Después, nuestra solución fibrodisco de grano Actiros PowerJet, clave 1990. Después, nuestro disco tipo 27 de super limpieza, clave 598. Nuestra carda de alambre o cepillo de alambre, clave 2885. Y nada más, creo que ya. Bueno, esos fueron los que aplicamos, los que vimos en aplicación. Los que aplicamos. Ok, bueno, ya nos pregunta Luis Alberto López, ¿por qué las demás marcas manejan uno de 4.5 corte de metal más eco, me imagino que económico, no sé, y ustedes el de 7? ¿El de 7 o 77? No sé si quiso decir ahí 7 interrogación o 77. Sí, o sea, creo que lo que trato de comentar es de que ¿por qué hay discos más económicos que nuestra clave 778? ¿No? Más bien. Mira, finalmente, ¿qué es lo que tiene atrás nuestro disco, no? Atrás de cada marca. Es seguridad, que era lo que platicamos hace rato, esa es certificación, ¿no? Finalmente, ¿a dónde vamos a caer al hacer discos cada vez más económicos? Probablemente que ya no vamos a tener esa certificación porque nuestros discos ya no van a ser ni seguros, ni probablemente, o que la calidad de los productos o de las materias primas que estamos utilizando no son las más adecuadas, no nos van a garantizar la calidad del material o la calidad del disco que estamos fabricando. Precisamente por eso es que ustedes van a encontrar en el mercado discos más económicos y si se dan cuenta en las etiquetas son de fabricación china, por ejemplo. Orgullosamente podemos decir que el disco 778 de bajo precio es hecho en México. También otra peculiaridad de los productos de bajo precio es que hay mucha variación en la calidad, como comenta Arturo. Por ejemplo, el disco que me cuesta 5 pesos hasta 4 pesos, es muy complicado, como dice Juan Arturo, controlar la producción y la calidad de ese tipo de discos. Por ejemplo, me puede dar en una operación 10 cortes y después un par de cortes, y ahí o se rompió, o sea, es entrar o se desmoronó. Muchas veces aplican ese comentario, ¿no? Se ha escuchado mucho. Híjole, es que el disco se desmoronó, porque finalmente la calidad de la materia prima con la que está fabricada no nos está garantizando esa calidad. Ok.
Bueno, dice de que duran más, es verdad, porque los clientes lo comentan. Bueno, ya los clientes pues son los últimos en decir si sirve o no el producto, ¿verdad? Y lo recomiendan, claro. Entonces, ahorita hasta en el chat no ha habido más preguntas. No sé si tengan algo que añadir, muchachos. Por mi parte, no sé tú, Juan Arturo. No, Susana, pues al contrario, agradecerles a todos los que estuvieron activos en el seminario, los que nos estuvieron ahí pasando sus preguntas. Igual, cualquier duda, ya saben que se pueden acercar con Indar para resolver, por ejemplo, tema de cuestión de existencias, de consultar clave. Nosotros siempre estamos con respaldo con Indar como proveedor. Pues muchísimas gracias, muchachos, por habernos hecho el honor de estar aquí en estos seminarios ferreteros Web Indar.